Les damos la más cordial bienvenida al curso de inducción sobre el marco normativo del Sistema Nacional de Fiscalización. En este módulo, titulado Sistema Nacional Anticorrupción, abordaremos los siguientes temas. En primera instancia, se presentarán los antecedentes, seguido de la definición del Sistema Nacional Anticorrupción, el objetivo de dicho sistema, su integración, la Secretaría Ejecutiva, los sistemas locales anticorrupción, la Plataforma Digital Nacional y finalmente la vinculación del Sistema Nacional de Fiscalización con el Sistema Nacional Anticorrupción. Comencemos con el primer punto del módulo, antecedentes del Sistema Nacional Anticorrupción. El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de combate a la corrupción. En este sentido, se hicieron modificaciones a diversos artículos constitucionales con el fin de mejorar los procedimientos y asignar responsabilidades para la prevención, detección, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción. Dicho decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación e inició el plazo de un año para la aprobación de las leyes generales que regulan la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación, las que normen la gestión, control y evaluación de los poderes de la Unión y de los entes públicos federales, la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, así como realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con el objeto de que la Secretaría de la Función Pública asuma las facultades necesarias para el cumplimiento del decreto y las leyes que derivan del mismo. Además, en el decreto se estableció que el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las leyes y realizarán las adecuaciones normativas correspondientes dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de las leyes generales, y que con base en estas se conformen los sistemas locales anticorrupción de las entidades federativas. Para continuar, se presenta la definición del Sistema Nacional Anticorrupción. De conformidad con el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. El siguiente punto de estudio se refiere al objetivo del Sistema Nacional Anticorrupción. El artículo 6 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción señala que el SNA tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la materia. Asimismo, el artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece que dicha ley tiene como objetivos establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México. Establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas. Establecer las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos. Establecer las directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes para la generación de políticas públicas
en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción. Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional, su Comité Coordinador y su Secretaría Ejecutiva, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes. Establecer las bases, principios y procedimientos para la organización y funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana. Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio público, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y del control de los recursos públicos. Establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos, así como crear las bases mínimas para que todo órgano del Estado mexicano establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público. Establecer las bases del Sistema Nacional de Fiscalización y establecer las bases mínimas para crear e implementar sistemas electrónicos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno. Ahora bien, en el siguiente punto de estudio abordaremos lo correspondiente a la integración del Sistema Nacional Anticorrupción. En el artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción se señala que este sistema se conforma por los integrantes del Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los sistemas locales, quienes concurrirán a través de sus representantes. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley General del SNA, el Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer los mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción. Los integrantes del Comité Coordinador son un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, el titular de la Secretaría de la Función Pública, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Asimismo, el artículo 11 de la Ley General del SNA establece que la presidencia del Comité Coordinador durará un año y será rotativa entre los miembros del Comité de Participación Ciudadana. El Comité Coordinador se reunirá en sesión ordinaria cada 3 meses y de manera extraordinaria a petición del presidente del Comité Coordinador o previa solicitud de la mayoría de los integrantes de dicho comité. Para que el Comité Coordinador sesione, es necesaria la presencia de la mayoría de sus integrantes. Además, el comité podrá invitar a los representantes de los sistemas locales anticorrupción y los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución, otros entes públicos, así como organizaciones de la sociedad civil. Las determinaciones del referido comité se tomarán por mayoría de votos, salvo en los casos en que la ley requiera mayoría calificada, y el presidente del comité coordinador tendrá voto de calidad en caso de empate. En cuanto a las facultades del Comité Coordinador, el artículo 9 de la Ley General del SNA señala el establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de sus integrantes, la aprobación, diseño y promoción de la política nacional en la materia, así como su evaluación periódica, ajuste y modificación. Requerir información a los entes públicos respecto del cumplimiento de la política nacional y las demás políticas integrales implementadas, la determinación e instrumentación de los mecanismos, bases y principios para la coordinación con las autoridades de fiscalización, control y de prevención y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan.
Emitir recomendaciones públicas no vinculantes ante las autoridades respectivas, con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño del control interno, el establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales anticorrupción. Establecer una plataforma digital que integre y conecte los diversos sistemas electrónicos, que posean datos e información necesaria para establecer políticas integrales, metodologías de medición y aprobar los indicadores necesarios para que se puedan evaluar las mismas. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema Nacional Anticorrupción. Promover el establecimiento de lineamientos y convenios de cooperación entre las autoridades financieras y fiscales para facilitar a los órganos internos de control y entidades de fiscalización la consulta expedita y oportuna a la información que resguardan relacionada con la investigación de faltas administrativas y hechos de corrupción, en los que estén involucrados flujos de recursos económicos. Participar, conforme a las leyes en la materia, en los mecanismos de cooperación internacional para el combate a la corrupción, a fin de conocer y compartir las mejores prácticas internacionales, entre otras señaladas por esta ley. Ahora es el turno del Comité de Participación Ciudadana. De acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la Ley General del SNA, dicho comité coadyuvará al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador como la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del sistema. El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por 5 ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y que reúnan los mismos requisitos que la Ley General establece para ser nombrado secretario técnico. Los integrantes del comité durarán en su cargo 5 años, sin posibilidad de reelección y serán renovados de manera escalonada. Además, podrán ser removidos solo por alguna de las causas establecidas en la normatividad relativa a los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves. El artículo 18 de la Ley General del SNA señala el procedimiento para nombrar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Primero, el Senado de la República debe constituir una comisión de selección integrada por 9 mexicanos por un periodo de 3 años de la siguiente manera. Convocar a las instituciones de educación superior y de investigación para proponer candidatos a fin de integrar la comisión de selección, para lo cual deberán enviar los documentos que acrediten el perfil solicitado en la convocatoria para seleccionar a 5 miembros basándose en los elementos decisorios que se hayan plasmado en la convocatoria, tomando en cuenta que se hayan destacado por su contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción. Convocar a organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción para seleccionar a 4 miembros en los mismos términos. Una vez integrada la comisión de selección, ésta debe emitir una convocatoria con el objeto de realizar una amplia consulta pública nacional dirigida a la sociedad en general para que presenten sus postulaciones de aspirantes a integrar el comité. Para ello, la comisión definirá la metodología, plazos y criterios de selección y deberá hacerlos públicos. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana tendrá dentro de sus atribuciones las siguientes: acceder, sin ninguna restricción, por conducto del secretario técnico, a la información que genere el Sistema Nacional Anticorrupción; opinar y realizar propuestas sobre la política nacional y las políticas integrales; proponer al Comité Coordinador proyectos de bases de coordinación interinstitucional e intergubernamental en las materias de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la operación de la Plataforma Digital Nacional y para la operación del Sistema Electrónico de Denuncia y Queja.
proponer al comité coordinador mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción. Establecer una red de participación ciudadana con las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar voluntariamente y de manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana. Opinar o proponer indicadores y metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción. Proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, la academia y grupos ciudadanos. Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar a la Auditoría Superior de la Federación, así como a las entidades de fiscalización superiores locales. Realizar observaciones a los proyectos del informe anual del Comité Coordinador. Promover la colaboración con instituciones en la materia con el propósito de elaborar investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción o faltas administrativas, entre otras. Continuamos ahora con la información referente a la Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva tiene por objeto fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a efecto de proveerle la asistencia técnica, así como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones. La Secretaría Ejecutiva es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, con sede en la Ciudad de México. El órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva estará integrado por los miembros del Comité Coordinador y será presidido por el presidente del Comité de Participación Ciudadana. El órgano de gobierno celebrará por lo menos 4 sesiones ordinarias por año, además de las extraordinarias que se consideren convenientes, para desahogar los asuntos de su competencia. Las sesiones serán convocadas por su presidente o a propuesta de 4 integrantes de dicho órgano. La Secretaría Ejecutiva contará con un órgano interno de control, cuyo titular será designado en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y contará con la estructura que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables. El órgano interno de control estará limitado en sus atribuciones al control y fiscalización de la Secretaría Ejecutiva, exclusivamente respecto a las siguientes materias. 1. Presupuesto. 2. Contrataciones derivadas de las leyes de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector. 3. Conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes, muebles e inmuebles. 4. Responsabilidades administrativas y de servidores públicos. Y 5. Transparencia y acceso a la información pública, conforme a la ley en la materia. Por su parte, la Comisión Ejecutiva es el órgano técnico auxiliar de la Secretaría Ejecutiva, la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, tendrá a su cargo la generación de los insumos técnicos necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones. La Comisión Ejecutiva estará integrada por el Secretario Técnico y el Comité de Participación Ciudadana, con excepción del miembro que funja en este momento como presidente del mismo. Conforme al artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Comisión Ejecutiva elaborará las siguientes propuestas para ser sometidas a la aprobación del Comité de Participación Ciudadana. Las políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de fiscalización y control de recursos públicos. La metodología para medir y dar seguimiento, con base en indicadores aceptados y confiables, a los fenómenos de corrupción, así como a las políticas integrales a que se refiere la fracción anterior. Los informes de las evaluaciones. Los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención,
control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción. Las bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos. El informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de las funciones y de la aplicación de las políticas y programas en la materia. Las recomendaciones no vinculantes que serán dirigidas a las autoridades que se requieran en virtud de los resultados advertidos en el informe anual, así como el informe de seguimiento que contenga los resultados sistematizados de la atención dada a las autoridades a dichas recomendaciones, y los mecanismos de coordinación con los sistemas locales. La Comisión Ejecutiva celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias que serán convocadas por el Secretario Técnico en los términos que establezca el Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva. La Comisión Ejecutiva podrá invitar a sus sesiones a especialistas en los temas a tratar, los cuales contarán con voz, pero sin voto, mismos que serán citados por el Secretario Técnico. Asimismo, las funciones de dirección de la Secretaría Ejecutiva están a cargo del Secretario Técnico, el cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, será el servidor público nombrado y removido por el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, considerando el voto favorable de 5 de sus miembros. Además, durará 5 años en su encargo y no podrá ser reelegido. En el artículo 34 de la referida ley, se establecen los requisitos para ser designado secretario técnico, mismos que a continuación se presentan en pantalla. Corresponde al secretario técnico ejercer la dirección de la Secretaría Ejecutiva, por lo que contará con las facultades previstas en el artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, además de las que señala el artículo 35 que se menciona a continuación. Actuar como secretario del Comité Coordinador y del órgano de gobierno. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comité Coordinador y del órgano de gobierno. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Comité Coordinador y en el órgano de gobierno, y el de los instrumentos jurídicos que se generen en el seno del mismo, llevando el archivo correspondiente de los mismos en términos de las disposiciones aplicables. Elaborar los anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas integrales para ser discutidas en la Comisión Ejecutiva y, en su caso, sometidas a la consideración del Comité Coordinador. Proponer a la Comisión Ejecutiva las evaluaciones que se llevarán a cabo de las políticas integrales y, una vez aprobadas, realizarlas. Realizar el trabajo técnico para la preparación de documentos que se llevarán como propuesta de acuerdo al Comité Coordinador y al órgano de gobierno y a la Comisión Ejecutiva. Preparar el proyecto de calendario de los trabajos del Comité Coordinador, del órgano de gobierno y de la Comisión Ejecutiva. Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema Nacional, someterlos a la revisión y observación de la Comisión Ejecutiva y remitirlos al Comité Coordinador para su aprobación. Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas, fiscalización y control de recursos públicos por acuerdo del Comité Coordinador. Administrar las plataformas digitales que establecerá el Comité Coordinador en términos de la ley y asegurar el acceso a las mismas de los miembros del Comité Coordinador y la Comisión Ejecutiva. Integrar los sistemas de información necesarios para que los resultados de las evaluaciones sean públicas y reflejen los avances o retrocesos en la política nacional anticorrupción. Y, por último, proveer a la Comisión Ejecutiva los insumos necesarios para la elaboración de las propuestas a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Como siguiente punto del módulo, abordaremos lo referente a los sistemas locales anticorrupción.
En el artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción se establecen las bases para que las entidades federativas desarrollen las leyes que contengan la integración, atribuciones y funcionamiento de los sistemas locales. Deberán contar con una integración y atribuciones equivalentes a las que la LGSNA otorga al SNA. Tendrán acceso a la información pública necesaria, adecuada y oportuna para el mejor desempeño de sus funciones. Las recomendaciones, políticas públicas e informes que emita deberán tener respuesta de los sujetos públicos a quienes se dirija. Deberán contar con las atribuciones y procedimientos adecuados para dar seguimiento a las recomendaciones, informes y políticas que emitan. Rendirán un informe público a los titulares de los poderes en el que den cuenta de las acciones de anticorrupción, los riesgos identificados, los costos potenciales generados y los resultados de sus recomendaciones. La presidencia de la instancia de coordinación del sistema local deberá corresponder a la del Consejo de Participación Ciudadana del sistema local y los integrantes de los consejos de participación ciudadana de las entidades federativas deberán reunir como mínimo los requisitos previstos en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y ser designados mediante un procedimiento análogo al del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Igualmente, las entidades federativas no deben escatimar el contar con entidades estatales de fiscalización para fiscalizar las acciones de estados y municipios e instituir tribunales de justicia administrativa locales. Ahora corresponde hablar sobre la Plataforma Digital Nacional. En el artículo 48 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción se establece que el Comité Coordinador emitirá las bases para el funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional del SNA, que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en dicha Ley General y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como para los sujetos de la Ley General del SNA, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios. La Plataforma Digital Nacional será administrada por la Secretaría Ejecutiva a través del secretario técnico de la misma. Los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas locales anticorrupción promoverán la publicación de la información contenida en la plataforma en formato de datos abiertos, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la demás normativa aplicable. La Plataforma Digital Nacional estará conformada por la información que a ella incorporen las autoridades integrantes del SNA y contará, al menos, con los siguientes sistemas electrónicos. 1. Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal. 2. Sistemas de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas. 3. Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados. 4. Sistema de Información y Comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Fiscalización. 5. Sistema de Denuncias Públicas de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción. Y 6. El Sistema de Información Pública de Contrataciones. Como punto final del presente módulo, a continuación se expondrá la vinculación del Sistema Nacional de Fiscalización con el Sistema Nacional Anticorrupción. Considerando el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, se podría pensar que los esfuerzos para consolidar el Sistema Nacional de Fiscalización resultan redundantes. Sin embargo, contar con un sistema que coordine y armonice los trabajos de las instancias encargadas de la auditoría gubernamental en los 3 ámbitos y los 3 órdenes de gobierno resulta una premisa ineludible que proporciona solidez a una estructura de mayor envergadura y alcances. Como se mencionó en el módulo 1 del presente curso, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción define al SNF como el conjunto de mecanismos interinstitucionales de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno,
con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país, con base en una visión estratégica, la aplicación de estándares profesionales similares, la creación de capacidades y el intercambio efectivo de información sin incurrir en duplicidades u omisiones. El SNF, entonces, como eje rector de las actividades de auditoría, tanto interna como externa, así como evaluador de los programas de control interno que establezcan los distintos entes, debe interactuar con el Sistema Nacional de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, que incluye, entre otros factores, el acceso a la información y una política de archivos. Ambos sistemas prefiguran el componente de previsión y disuasión al interior del Sistema Nacional Anticorrupción. Adicionalmente, el Sistema Nacional Anticorrupción contempla un esquema de sanciones, incluyendo las de carácter administrativo como las penales. Para abordar lo antes expuesto con mayor detalle, en la estructura del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización, es preciso recordar que el segundo cuenta con un comité rector conformado por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y 7 miembros rotatorios de entre las entidades de fiscalización superiores locales y las secretarías o instancias homologadas encargados del control interno en las entidades federativas, que son elegidos por periodos de 2 años por consenso de la SFP y la ASF. Dicho comité se encargará de ejecutar las siguientes acciones: el diseño, aprobación y promoción de políticas integrales en fiscalización, la instrumentación de mecanismos de coordinación entre todos los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización, la integración e instrumentación de mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que en materia de fiscalización y control de recursos públicos generen las instituciones competentes en dichas materias. Ahora bien, como señala el artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité Rector del SNF forma parte del SNA. De esta forma, el Sistema Nacional de Fiscalización funciona como subsistema consolidado y autónomo, eje central y pilar fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción, de tal forma que las acciones emprendidas por el Estado para prevenir y sancionar la corrupción se lleven a cabo como un sistema integral articulado para prevenir y sancionar las responsabilidades administrativas y los hechos de corrupción, sea que éstas deriven del ejercicio indebido de los recursos públicos o bien del incumplimiento de responsabilidades públicas que no se vinculan necesariamente con la hacienda pública. Aunado a lo anterior, distintas instituciones participan de manera directa en ambos sistemas, como se muestra en pantalla. Por último, el artículo 38 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción es claro al señalar que para el cumplimiento del objeto del Sistema Nacional de Fiscalización, sus integrantes deberán crear un sistema electrónico que permita ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización de los recursos federales y locales, mediante la construcción de un modelo de coordinación de las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, e informar al Comité Coordinador sobre los avances en la fiscalización de recursos federales y locales. Todos los entes públicos fiscalizadores y fiscalizados deberán apoyar en todo momento al Sistema Nacional de Fiscalización para la implementación de mejoras para la fiscalización de los recursos federales y locales. Es entonces este sistema electrónico de información del Sistema Nacional de Fiscalización el que formará parte de la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción. Es así como concluye este módulo del curso de inducción sobre el marco normativo del Sistema Nacional de Fiscalización. En caso de existir alguna inquietud o comentario sobre los temas abordados, les agradeceremos remitir sus preguntas o sugerencias a la Auditoría Superior de la Federación. Cabe destacar que el texto de referencia o estudio
incluida la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, contiene mayor explicación sobre la información brindada en este material audiovisual. Por su atención, muchas gracias.